De repente estamos un poquito atrasados. Me he detenido un poco en algunos detalles, pero creo que vale la pena, ¿no? Pero vamos a ver acá eh, Si es esto. necesario, pastor. Sí, vamos a ir de frente a este aspecto de la implementación de la educación, ¿no? Que fue hecho por San Martín. Los aliados de San Martín y Bolívar en su proyecto de establecer la total libertad en el Perú, incluyendo la religiosa, fueron los liberales, tanto en el clero como entre los laicos, ¿no? Cuando hablamos de los liberales en el tiempo de la República, estamos hablando de los que tenían los pensamientos más progresistas de aquel tiempo, ¿no? Que venían de Europa con cambios y con visión de desarrollo, ¿no? Y de libertad. Eso era liberal. Hoy día liberal se ha reducido a al aspecto económico. Y nada tiene que ver eso con estos liberales de la época de la independencia. Miembros destacados del clero liberal llevaron adelante el plan de San Martín de implementar un sistema educativo popular basado en la Biblia como texto de lectura, promovido por el educador evangélico escocés Diego Thompson. Este sistema fue el sistema lancasteriano. Fue llevado a todos los países libertados, este sistema, por propuesta de San Martín, y que tuvo éxito donde se implantó. En el Perú tuvo aceptación y las escuelas establecidas duraron más que las fundadas en Chile, llegando a tener difusión nacional bajo la dirección del padre José Francisco Navarrete, quien sucediera a Thompson cuando él dejó nuestro país. Sin embargo, a pesar de la eficacia del sistema, llegó a prevalecer la oposición de los conservadores, que creían que la educación de las clases inferiores producía ideas subversivas, incredulidad religiosa y conmoción social. Bueno, siempre habían esas ideas, ¿no? Bueno, está como los conservadores de ahora, que se llaman liberales en términos económicos, pero que son conservadores en otras cosas, ¿no? Por favor, el audio, Ese audio, por favor. ya. Les decía entonces que había oposición de los conservadores que creían que la educación de las clases inferiores producía ideas subversivas, incredulidad religiosa y conmoción social, ¿no? Un poco parecido a lo que piensan los conservadores de hoy día, los ultraconservadores, que en términos económicos se llaman liberales, pero que son conservadores básicamente, ¿no? El libertador San Martín quiso profundizar la independencia política, o la independencia nacional hasta introducir la libertad de culto y otras reformas liberales, pero no logró obtener la aprobación del Congreso peruano, ya que la clase alta aliada con el clero conservador ya, incentivado por las bulas contra la independencia dadas por los papas Pío VII y León XII, influyeron poderosamente para que esto no ocurriera. Bien curioso este dato de que hubieron bulas de dos papas, ¿no? El Papa Pío VII y el Papa Pío XII, ¿no? Que estaban en contra de la independencia de las naciones en Latinoamérica, ¿no? Y seguramente que su base, su argumento era que Dios había destinado a España para que sea el dueño de estas tierras y por lo tanto no deben liberarse porque España era la mano de Dios. En alguna manera puede haber sido uno de los argumentos de estas bulas. No tengo exactamente los argumentos, pero deducimos de la forma en que se desarrolló las cosas en ese tiempo. Los comienzos de la obra evangélica, ahora sí, ¿ya? Diego Thompson y su labor en América Latina. Ya hablamos de Diego Thompson en parte, pero no del todo, así que vamos a tratar de sistematizar esto que hemos conversado en algún momento. Diego Thompson era un evangélico de gran visión ecuménica en el buen sentido de la palabra y dentro de su contexto histórico, ¿ve? Fue muy avanzado para su tiempo y el abanderado de la educación en América Latina, un personaje sobresaliente dentro de la misionología. Su vocación educadora y su entrega para dar a conocer las escrituras lo pone como uno de los misioneros modelos. Thompson fue un pastor bautista escocés que se le conoce como el precursor de las misiones protestantes en América Latina. En 1818, a solicitud personal,
la Sociedad Bíblica Británica y extranjera lo envió de Inglaterra a Argentina a distribuir escrituras. Convencido del poder de la palabra de Dios, gestionó con las autoridades de Buenos Aires para que adoptaran un novedoso sistema lancasteriano de la educación. Tenía como fin establecer escuelas normales y escuelas populares bajo el sistema de enseñanza mutua diseñada en Inglaterra por Joseph Lancaster, de cuyo apellido deriva el apelativo de los casterianos a las escuelas que Janita, fundara. Bajen Daniel, ese Janita. audio, por favor, se está mezclando. Ya. El sistema lancasteriano tomaba la Biblia como texto principal y los alumnos mayores enseñaban a los menores. El gobierno argentino no solo aprobó el plan, sino que nombró a Thompson como director general de las escuelas de la ciudad. De esa manera se distribuyeron miles de Biblias. La versión de la Biblia adoptada por el aprendizaje de la lectura o para el aprendizaje de la lectura era la del padre Felipe Sío de San Miguel, la primera Biblia católica publicada en territorio español a partir de 1701. La obra de Thompson en Argentina llamó la atención de Bernardo Higgins, ¿no? El director supremo de Chile, ¿no? Quien lo invitó a Chile por un año con todos los gastos pagados. Así, en 1821 se marchó hacia Chile, donde aplicó el mismo sistema aprobado por las autoridades del país con resultados similares. Y todo eso estuvo menos del año propuesto a causa de la gran oposición del clero. Sus actividades en Argentina y Chile llamaron la atención del Libertador San Martín, quien lo invitó para organizar la educación pública en el Perú. Thompson viajó al Perú y llegó al Callao el 28 de junio de 1822 y al día siguiente viajó a Lima para presentarse ante el Libertador y dispuesto a repetir el proceso en este país. Eh, Esta historia que habla de cuando llegó al Callao y luego viajó para Lima, hay que verlo dentro del contexto de la época, ¿no? Porque hoy día uno puede ir en cualquier parte, puede estar uno y, y de repente eh, ir al Callao no es un viaje, ¿no? En esa época sí era un viaje, ¿no? Era bastante largo el camino, ¿no? No era como hoy día, ¿no? Bueno, eso solamente para aclarar ese detalle. Em, Su llegada se produjo en un momento coyuntural en los comienzos de la independencia nacional, cuando parte del clero conservador había sido desterrado o había huido. Encontró buenos colaboradores entre el clero y los políticos liberales, aunque con fuerte oposición del clero conservador católico que quedaba. El gobierno de San Martín dio un decreto el 6 de julio de 1822 en que se ordenó el establecimiento de una escuela normal y de escuelas públicas bajo el sistema lancasteriano. El mismo decreto disponía el uso del convento dominicano Santo Tomás para establecer la primera escuela normal del Perú. Fíjense, 6 de julio de 1822. El 6 de julio se celebra en el Perú el Día del Maestro, ¿ya? En otra parte del mundo, el Día del Maestro es otro día, pero en el Perú es el 6 de julio. ¿Debido a qué? Al decreto de San Martín, el decreto supremo, ¿ya? Que ordenó el establecimiento de las escuelas normales y escuelas públicas bajo el sistema lancasteriano y pone a Diego Thompson como el director, ¿no? El director general de educación. La escuela normal se abrió oficialmente el 19 de septiembre de 1822, pero al día siguiente San Martín abandonó Lima en forma definitiva y durante varios meses no se pudieron iniciar las clases. Al comenzar la clase fue con un grupo de 12 estudiantes reunidos por el sacerdote José Francisco Navarrete y más adelante el grupo creció a 100. Tras la llegada del libertador Simón Bolívar, el 1 de septiembre de 1823, Thompson se entrevistó con él. Bolívar tenía el mismo criterio de San Martín y le brindó a Thompson su apoyo incondicional. Lamentablemente, el 18 de febrero de 1824, las tropas reales entraron en Lima y tomaron control. Thompson decidió quedarse y seguir adelante con la escuela normal. Se entrevistó con el general español y las fuerzas españolas no le pusieron trabas. Después de estos acontecimientos viene un periodo muy difícil para todo el programa educativo que se había implementado.
el Estado peruano carecía de recursos como para apoyar la labor de las escuelas y pagar el salario a Thompson. Tanto fue el problema económico que intervino el padre Navarrete y organizó un comité de padres de familia para que entre todos pagaran el sueldo a Thompson. El 5 de septiembre de 1824, Thompson se vio obligado a salir de Perú, se despidió de sus amigos, que según expresa en sus cartas, eran mayormente sacerdotes. Bueno, en la época, el contexto lo obligaba a eso, porque no habían protestantes en nuestra tierra, ¿no? Cabe señalar que los países en que Thompson puso en marcha su sistema educativo contó con el apoyo de Bernardo O'Higgins, José de San Martín y Simón Bolívar. En Colombia, Thompson fundó la primera sociedad misionera del continente y en Cuba recorrió la isla distribuyendo el texto sagrado. Murió en Londres en 1854. ¿Mm? Thompson y la difusión de la Biblia. Al mismo tiempo que se abocaba a la educación, Thompson tenía un vivo interés en la distribución de las Sagradas Escrituras porque estaba convencido de que las nuevas repúblicas independientes requerían profundizar en libertad mediante el conocimiento liberador de la verdad. En el movimiento independentista vio Thompson la mayor oportunidad para introducir las escrituras en el Nuevo Mundo y por lo cual mantenía relaciones con la sociedad británica y extranjera, lo que hoy día se llamaría Sociedad Bíblicas Unidas. De acuerdo a Juan Kessler, la obra de Thompson no debe considerarse como uno de los primeros intentos misioneros protestantes en el continente, sino como el primer ejemplo de cooperación católico-protestante. Esto se puede notar en la estrecha colaboración que tuvo Thompson con sacerdotes católicos liberales. Recibió de parte de ellos su mayor apoyo. Su experiencia personal lo llevó a escribir que una proporción razonable de los sacerdotes sudamericanos son hombres morales y devotos, ¿no? Describió al padre José Francisco Navarrete como un sacerdote muy digno, amante de la educación y de la Biblia. Estando en Lima, eh, a ver, vamos a ver si está. eh, sí, estando en Lima, Brigham encontró 4 cajones de Biblias, una de las cuales estaba dirigido a Thompson, las que decidió vender a precios muy bajos y en algunos casos los regaló. Él sugirió a las sociedades bíblicas que subsidiaran la venta de Biblias y Nuevos Testamentos. Esto fue, esto fue lo que hizo como una política de distribución de las escrituras y ha continuado hasta más allá de la mitad del siglo XX. A Brigham se le ha criticado por el Consejo de la Junta Americana de Comisiones o Comisionado para Misiones en el extranjero de no fundar una obra evangélica en nuestro país hasta que se fortaleciera la postura liberal en el gobierno. Mahamonde dice que esto hizo que se perdiera interés en la evangelización de esta parte de América. Bien, entonces, antecedente de la obra misionera, los cambios por actividad de misión. En el caso de Thompson, debemos especificar que al final de su vida se comienza a manifestar su deseo de establecer una obra misionera evangélica en América Latina. En su labor pública actuó sobre la base de una perspectiva ecuménica, incentivando la estima que había entre varios miembros del clero por las escrituras y su utilización en la educación pública. El movimiento evangélico, ¿no? El movimiento evangélico, como hemos dicho, tiene su origen en el protestantismo. Y el movimiento protestante tuvo su razón de ser histórica en el contexto de la reforma protestante del siglo XVI. Bueno, esta parte vamos a dejarlo acá. Voy a más bien a buscar un detalle que tengo por acá, a ver si lo puedo pasar y si lo, si lo logro, les paso a ustedes este material. Es un material interesante que lo tengo por acá y que habla acerca de Diego Thompson justamente. A ver. Fue un trabajo que es un video documental hecho aquí en el Perú, que cuando se cumplieron los 200 años de las misiones en el Perú, se pasó aquí en Sociedad Bíblica, ¿no?
A ver. Me sorprendió su respuesta. Me dijo que le habría gustado que estudie arquitectura, medicina o comercio exterior. Conté a mi padre y a mi madre y les dije que en el Perú, el país que me vio nacer, que nos vio nacer, necesita ser educado. No podemos continuar con el pensamiento de mediocridad, de facilismo, de pobreza, del así no más, de la corrupción y de las coimas. El Perú, desde este momento, es libre e independiente. En el mismísimo San Martín, hace 200 años, su preocupación después de la independencia era la educación de las personas, en cultura, en ciencias. Pero no había nada, nada, ni una sola escuela pública. ¿Qué hizo? Escúchame. Proveniente de Escocia y luego de haber pasado un tiempo en Chile y Argentina, llegó al Callao un hombre que nos dejaría un gran legado, don Diego Thompson. ¿Pero quién era este señor? ¿Qué sabemos de él? Ayer leí su carta y me emocionó muchísimo. Visité a San Martín. Señor Thompson, estoy muy contento de verlo. Y se levantó y me dio un cordial abrazo. Me dijo que no sería pródigo en cumplidos, pero enfatizó su gran satisfacción por mi llegada y que nada sería más gustoso de su parte que ayudarme en el objetivo que me había traído al Perú. ¿Pero saben por qué estaba tan emocionado San Martín? No, porque ya podía cumplir su misión, poder educar a los niños del Perú. Y con mucha urgencia fue en busca de don Diego Thompson. Estaba apenas desempacando cuando el doctor Criado entró gritando: ¡San Martín! ¡San Martín! ¡San Martín! Y en menos que canta un gallo, ahí estaba San Martín, sentado en una modesta silla en mi cuarto, sin siquiera darme la posibilidad de ofrecerle otro salón o lugar más apropiado a su investidura. Me dijo que no le importaba el lugar, que había que comenzar las escuelas urgentemente. Y así fue. Al día siguiente visitaron al marqués de Trujillo, que era el encargado del gobierno de ese año. Lo llamaban regente o delegado supremo. Y en la misma semana se promulgó un decreto supremo en la Gaceta, lo que hoy sería el Diario El Peruano, nombrándolo como director. Y es así como en menos de 10 días se formaría la primera escuela pública en el Perú, en el convento de Santo Domingo. La escuela que establecimos acogió a 230 estudiantes. Y luego otra escuela se abrió según el mismo plan, con 80 alumnos. En ambas se usaba como principal libro el Nuevo Testamento, impreso por la Sociedad Bíblica de Londres. Este sagrado libro era leído por los alumnos de las clases superiores, a quienes se les hacían preguntas sobre su contenido. Lo llevaban también a casa y ahí aprendían algunos pasajes de memoria, los cuales se recitaban después en la escuela, confiriéndose premios a los que sobresalían en la exactitud e inteligencia de ellos. Thompson estableció un modelo de educación popular en la que los que destacaban eran los que enseñaban. Además de su interés en las escuelas, él impulsó la traducción del Nuevo Testamento al quechua y la distribución de las Sagradas Escrituras. En esta ciudad, en solo 2
En años se abrirá más y más hasta llegar a ser grande y eficaz. Hoy, 200 años después, su legado continúa. Que la Biblia sea traducida en todas las lenguas del Perú. Que la Biblia llegue a miles de jóvenes. Que miles de peruanos tengan la Biblia en su casa. Que se promueva la lectura y el estudio de la Biblia en las escuelas. Que los valores bíblicos influyan en la moral de nuestra nación. Que en su campo es América del Sur. Que propicia para la cosecha. Que los hombres que serán de más utilidad son los hombres verdaderamente religiosos y de recta moralidad. Es por todo esto que yo quiero ser maestra. Muy bien. Ese es el video de Diego Thompson que hicieron en Sociedad Bíblica para los 200 años de historia misionera, ¿no? Y se cuentan las misiones a partir de Diego Thompson, porque si bien él fue educador, ¿no? Hay que reconocer que la tarea misionera no solamente es la evangelización, ese es una de los, digamos, uno de los elementos principales, primordiales que la Iglesia ha asumido como lo básico y como lo principal, pero ha dejado otras cosas. Diego Thompson tomaba el hecho de la educación, ¿no? Y por eso utilizó el texto de la Biblia, ¿no? El Nuevo Testamento de Felipe de Sió de San Miguel fue la base, fue el texto de estudio en las clases para las lecturas, ¿no? Entonces, de alguna manera eso estaba ya tomándose como una tarea misionera, ¿no? El estudio de la Biblia, ¿no? Que bueno, ponerlo de esa manera y también resaltar el valor de ese tiempo y cómo se realizó la educación a partir de las escrituras, ¿no? Lastimosamente este proyecto no continuó y si hubiera continuado, creo, en nuestras tierras, porque él estuvo en Argentina, Chile y Perú, en Perú estuvo más tiempo que en Chile, ¿no? Y en Argentina. Argentina creo que llegó un poquito más y su proyecto tuvo mucho más influencia. Pero si esto, su presencia y su tarea hubiera sido más, digamos, penetrante en nuestro territorio, seguramente que el país hubiera sido de otra manera, ¿no? Me parece que hay una deuda ahí, en este caso. Bueno, seguimos entonces. Ya hemos hablado de esta parte de Thompson. Ya vamos a hablar de los comienzos de la iglesia evangélica, ¿no? Vamos a hablar de esta parte que también es necesaria plantearnos nosotros aquí. Entramos a la unidad 2, ¿no? Implantación del protestantismo. Ya, vamos a actualizar entonces, ya casi actualizando. Acá, comienzos de la obra evangélica en el Perú. El movimiento evangélico, ¿no? Este, tiene su origen en el protestantismo. El término protestante tuvo su razón de ser histórica en el contexto de la reforma protestante del siglo XVI. Sin embargo, las ramas de las iglesias que se formaron no desarrollaron un programa misionero. Este hecho se revela claramente en las decisiones del Congreso Misionero de Edimburgo en 1910, declarando que América Latina no es campo de misiones. Esto impidió que las iglesias protestantes hicieran obra misionera en nuestras tierras por mucho tiempo, ¿no? Ese es el famoso Congreso
misionero de Edimburgo que les mencioné, ¿no? La conferencia de Edimburgo o Congreso de Edimburgo, que no definió a Latinoamérica como campo de misión, sino más bien asumió que la tarea que había hecho la Iglesia Católica ya consideraban ellos a Latinoamérica como tierra misionera, que había sido evangelizada, que se había hecho la misión. Bueno, eh, esto lamentablemente la Iglesia Católica ha tenido que reconocerla en 1994, ¿no? Creo que por ahí fue, más o menos, o antes, cuando vino la primera vez, el primer papa que vino aquí al Perú, creo fue, no sé, no me acuerdo si fue Pablo VI, me parece, no recuerdo ahorita quién fue, pero el que vino, el primero de ellos que vino, reconoció que en América Latina la evangelización no se había culminado o no se había conseguido, ¿no? Los objetivos de la misión de la evangelización en América Latina. Y por lo tanto, él proclamó también entonces que en América Latina se diera un programa o un plan de reevangelización para América Latina, ¿no? Eso fue, me acuerdo en su momento, fue bien marcado. Lastimosamente, bueno, eso no ha continuado ese proyecto, ¿no? Pero sí fue la idea de que estas tierras tienen que ser reevangelizadas, ¿eh? Entonces, la misma Iglesia Católica reconoció que su labor no había sido adecuada. Entonces, todavía América Latina seguía como tierra de misión, ¿no? Bueno, eso cambió para 1917 en el Congreso de Panamá y a partir el 18, 19 y 20 comienzan a llegar misioneros americanos a nuestras tierras, ¿no? A formar obras y hacer tareas misioneras, ¿no? Entonces, nuestros territorios se llenaron de movimientos y de misioneros, ¿no? Que dieron su vida, inclusive, porque aquí hubo mucha oposición, ¿no? Bueno, aquí estamos entonces en esta etapa. Ahora, fueron otras ramas de la Iglesia Reformada que derivaron del movimiento protestante que estaban relacionados con los anabaptistas, los pietistas y los puritanos, que desarrollaron gradualmente conciencia misionera. O sea, tal como nosotros conocemos o vemos las misiones, ¿no? Esa forma de misión nació de estos movimientos, ¿no? Los anabaptistas, pietistas, puritanos, ¿no? Que comenzaron a tener conciencia misionera. Entre dichas ramas reformadas, que llegaron a llamarse denominaciones, podemos mencionar a los metodistas, los hermanos libres, los presbiterianos, los bautistas y otros, que llegaron a conformar el movimiento evangélico llamado evangelical en Europa. Cuando América Latina se abrió a la influencia externa en el siglo XIX, después de la colonia, que fue cerrada y muy exclusivista por el dominio de España, ¿no? El mayor impulso misionero vino de los evangélicos anglosajones, es decir, de los ingleses. Bueno, pero ahí viene otro detalle. Los ingleses se fueron, los españoles, pero los ingleses comenzaron a mirar estas tierras con interés y para inversiones, ¿no? Entonces vinieron muchas empresas inglesas a invertir al Perú en construcciones de lo que se llaman obras públicas, ¿no? Y, por supuesto, la apertura al impulso misionero también se dio en medio de ese proyecto digamos, de relaciones eh, y contratos y contactos, ¿no? Con estas empresas extranjeras o empresas inglesas, ¿no? Fueron ellos quienes implantaron la obra evangélica en nuestro continente y en nuestro país, los que vinieron entonces de la parte de Inglaterra. Y aquí vamos a mirar un diagrama, ¿no? De las relaciones de las iglesias evangélicas con lo que corresponde al movimiento protestante. En esto
para mí, por lo menos, o sea, el protestantismo, la iglesia evangélica es derivada del protestantismo, ¿no? Algunos dicen que no lo son por estos aspectos que hemos mencionado aquí, porque los movimientos de lo que se llamaría el protestantismo radical es el que asumió después una forma, ¿no? de movimiento que va a derivar en el evangelicalismo, ¿no? Aquí hay un diagrama que estamos tratando de compartir aquí y, que menciona dos momentos, ¿no? Aquí, la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante, ¿no? De alguna manera, la Iglesia Protestante deriva de la Iglesia Católica. Eso no lo podemos negar. Históricamente, ese es nuestro vínculo, ¿no? Negar eso es negar la historia, es negar, digamos que todo el historial del movimiento cristiano. Alguno diría, bueno, es que el catolicismo no es cristianismo. Bueno, ese es otro elemento. En todo caso, eso está para discutir en otra propuesta. Pero históricamente hablando, el movimiento cristiano está integrado por la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Protestante, ¿no? Esos son los tres grandes, digamos, movimientos dentro de la Iglesia cristiana, ¿no? Hay otros movimientos pequeños, ¿no? Están los coptos, están también los sirios, en fin, hay otros movimientos y hay muchos otros más, ¿no? Dentro del mundo oriental, pero los principales son estos tres movimientos, ¿no? Dentro de la iglesia, de lo que es el cristianismo, ¿no? Así que el cristianismo está dividido en tres partes, históricamente hablando, en tres partes, ¿ya? Difícil que podamos estas tres partes restaurarla y volver a la unidad y volverse una sola iglesia. Eso es imposible que se dé, ¿no? Ahora, cuando sale la iglesia protestante o que aparece la iglesia protestante, entonces aparece primeramente como movimiento luterano. Los luteranos son los que se manifiestan primero. Y luego continúan los calvinistas, ¿no? O el movimiento de Calvino, o de Jean Calvin, ¿no? Y luego, posteriormente, los anglicanos, ¿no? Motivados por la actitud política que tuvo el Enrique VIII, rey de Inglaterra, ¿no? Que por asuntos familiares él quiso divorciarse de su esposa para casarse con una joven, ¿no? Y para que le dé descendencia, porque esa era la acusación de que la mujer no le podía dar hijos, ¿no? Y por supuesto descendencia real. Entonces, este, la iglesia, el papa, pues, eh, lo expulsa de la iglesia y también, por otro lado, el rey también expulsa al papa, se expulsa uno a otro y Enrique VIII hace se convierte en cabeza de la iglesia de Inglaterra, ¿no? Que la convierte en una iglesia nacional y que se va a llamar anglicana, ¿no? Por esto de anglos, ¿no? Los anglos y los sajones, ¿no? De ahí viene ese nombrecito de las tribus bárbaras antiguas. Bueno, entonces esos tres aspectos. Aquí, de paso, hay otro movimiento que se conoce como los no conformistas o también más conocido todavía como la reforma radical, el movimiento de reforma radical. Que fueron los anabaptistas, ¿no? Entonces, está puesto ahí porque es parte de la historia, ¿no? Pero los principales fueron luteranos, calvinistas y anglicanos. Luego, entonces, los conformistas también por un lado. Y de estos movimientos, de este movimiento de anabaptistas y del lado de los luteranos va a surgir el pietismo, ¿no? Y del movimiento anglicano va a aparecer los puritanos,
el movimiento puritano. De estos movimientos se va a forjar una, como se llamaría, un avivamiento para las tareas de la misión, una carga misionera y una carga evangelizadora, ¿no? Y por ese lado aparece la iglesia, lo que se llama la iglesia, el movimiento evangelical, ¿no? Y surgen entonces las iglesias metodistas, la iglesia de la santidad y las pentecostales al final del siglo XIX y comienzo del siglo XX, ¿no? Antes de eso ya para el calvinismo se había formado la iglesia presbiteriana, ¿no? Que básicamente está en Escocia, ¿no? En Suiza, también hay otras en Alemania y otras más. Y los hermanos libres de Escocia, ¿no? También, los hermanos libres de Escocia. Del anabaptismo van a surgir los bautistas, ¿no? Entonces ya tenemos ahí más o menos una fórmula. Bueno, yo los he unido, los he cuadrado casi a todos igual, están encerrados casi en círculo, porque de alguna manera tenemos una relación entre uno y otro, ¿no? Entonces todo eso sería el movimiento evangelical, ¿no? En Europa. Aquí hay otro cuadro, pero que ya difiere del anterior, ¿no? Eh, no, nosotros no nacimos de los evangélicos, nosotros somos evangélicos. O en todo caso, vamos a poner de otra manera, ¿no? Este, todo este movimiento derivó en movimiento evangelical. Y este movimiento evangelical es el movimiento de base para las iglesias evangélicas, ¿ya? Que ahí hay alguna distancia, ¿no? Por ejemplo, las iglesias reformadas o presbiterianas, algunas, y los luteranos, eh, no gustan de llamarse evangélicos, ¿no? Como que hay un rechazo en parte. Y los evangélicos que propiamente tienen varias características, no son no son únicas. Los iniciales fueron los que vinieron del movimiento de santidad de Inglaterra, de los avivamientos y también de las misiones americanas, ¿no? Y crearon entonces esta característica, ¿ya? Pero en general nos llamamos evangélicos todos, ¿no? ¿Ya? Y como base, protestantes, ¿no? Entonces nosotros diríamos que somos protestantes, calvinistas, presbiterianos, evangélicos, ¿no? ¿No? Ese nombre más o menos sería este, la forma. De paso, Seminario Interior tenía ese nombre, ¿no? ¿Ya? Seminario Evangélico Teológico Presbiteriano del Perú, STEC Perú, ¿no? Entonces sí estaba el nombre evangélico y también estaba el nombre de presbiteriano, ¿no? Entonces no hay diferencia, ¿eh? No marquen eso, no digo yo, ah, no, yo soy protestante, no, no soy evangélico. Los luteranos dicen así, los luteranos sí, ellos dicen no ser evangélicos, ¿no? Pero son protestantes. Bien, aquí está entonces el otro cuadro, aquí está lo que les dije, la reforma protestante, ¿no? Los anglicanos, luteranos y el calvinismo, ¿no? Acá está, los tres movimientos. Y luego al costado las iglesias de reforma radical, ¿no? Acá está los baptistas, los anabaptistas, ¿no? Y que se van alineando y cómo se van, digamos, diversificando uno a otro, hasta como que se van encontrando o haciendo encuentros, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el calvinismo en una sola recta, ¿no? Así está, ¿no? En una sola recta, ¿ya? Pero es el calvinismo cruzado por las iglesias congregacionales y por el movimiento presbiteriano, ¿no? Y esta es a su vez de los luteranos que salen por aquí, vienen los puritanos y separatistas, ¿no? Del mundo, no, ellos vienen del anglicanismo, los puritanos. El pietismo viene de Lutero, ¿no? Y el metodismo viene también del anglicanismo, que es una corriente también mm, muy parecida al puritanismo en sus comienzos, ¿ya? De esta tendencia de metodismo va a salir la iglesia adventista
y el movimiento de santidad. Y del movimiento de santidad va a aparecer el pentecostalismo, ¿no? Ya. Esto de aquí es otra forma también de ver la iglesia, pero ya aquí agrega las congregacionales y dentro de del puritanismo están los cuaqueros o los tembladores, ¿no? Que son los pentecostales antiguos, ¿no? Que al orar hacían así, ¿no? Y ellos se movían, ¿no? Como temblando, ¿no? Y entonces de ahí sale el nombre de Quakers, en castellano, cuaqueros, ¿no? Quaker, en el Perú se hizo famosa una marca de avena, ¿no? Que se llamaba Quaker. Y recuerdo yo que hasta cuando uno iba a la bodega y comprabas avena suelta, te decían, deme Quaker suelto. El Quaker era una marca de avena, ¿no? Pero bueno, se relacionó mucho con la avena que al final toda avena se llamaba Quaker, o la llamaban así en el Perú, ¿no? Por lo menos en Lima. Bueno, entonces también hay otras iglesias disidentes, ¿no? Otras disidentes ingleses. Luego del anglicanismo sale el metodismo, ¿no? Y también los hermanos de Plymouth, ¿no? Estos Plymouth Brethren también, que de ahí viene el dispensacionalismo. Ellos son los promotores, bueno, no son los promotores, son los forjadores del dispensacionalismo, que lo va a perfeccionar C.S. Scofield, ¿no? Del luteranismo sale el pietismo. Y bueno, acá más arriba está del metodismo, salen los movimientos de santidad, ¿está? ¿No? Holiness Movement y también el adventismo y el pentecostalismo, ¿no? Bueno, es otra forma de ver esta figura y este cuadro. El énfasis de mensaje de estas denominaciones evangélicas lo define Samuel Escobar así. Era la vivencia personal de la fe para cada creyente en contra de la simple confesión de un credo común en forma corporativa, que era la práctica de las iglesias protestantes, ¿no? Recuerden, las confesiones que van desarrollando la historia de la iglesia protestante son importantísimos, van a ser claves en el desarrollo de estas iglesias, ¿no? La confesión helvética, la de, a ver, la suiza, la de Heidelberg, hasta llegar a la Confesión de Westminster, que viene a ser ya en la playa el centro de todo, y que hasta ahora tiene su presencia y su vigencia. Para las iglesias protestantes, digo, ¿eh? Las iglesias evangélicas muy pocas las conocen. Samuel Jovet dice de esta manera, era la vivencia personal de la fe para cada creyente en contra de la simple confesión de un credo común en forma corporativa. La finalidad de la misión vino a ser la conversión de personas al Evangelio de Jesucristo de una manera individual. Aquí empezó esta tarea de evangelización personal, ¿no? Y se acuña más adelante en el mensaje que necesitamos reconocer a Jesús como nuestro Salvador personal, ¿no? Entonces lo convertimos en un Salvador personal. No está malo eso, pero lo corporativo se va dejando de lado también, ¿no? Entonces, por un lado, los extremos nunca no sirven, los extremos, hay que tener el equilibrio adecuado. Sí es necesario lo corporativo, la comunidad y vivir la fe en la comunidad y también la experiencia como individuo, ¿no? La relación personal que debes mantener con Dios. Esta vivencia se fundamenta en el acceso directo y personal de la Biblia, razón por la cual para la realización de la misión se enfatizará la publicación y distribución de las Escrituras, predominando así el colportaje o el sistema de distribución de Biblias lugar por lugar. Esa idea de tener una Biblia cada uno para estudiar, analizar, es de este tiempo, ¿no? De esa etapa de la evangelización
individual, ¿no? Pensar que la iglesia cristiana cuando empezó no tenía Biblia y no había Biblia, no existía un documento llamado Biblia como ahora lo tenemos. No existía es más o menos del siglo V en donde se completa el canon del Nuevo Testamento y ahí se junta con el texto que le van a llamar Antiguo Testamento y surge la Biblia, ¿no? Como un documento, como texto, ¿no? Pero hasta antes del primer siglo no había, pues, este documento, ni tampoco le llamaban Biblia, ¿no? En todo caso, pueden haber habido manuscritos diversos de los libros que son parte del canon tanto del Nuevo como del Antiguo. Bueno, intento de establecer la obra evangélica. Aún los cambios ocurridos en América Latina, las empresas misioneras evangélicas decidieron actuar en forma independiente, estableciendo la obra misionera y enfrentando los riesgos de la lucha por la conquista de libertad religiosa. Eso hay que subrayarlo, ¿no? La conquista de la libertad religiosa, ¿no? Ya la presencia evangélica o protestante llevaba a hablar acerca de la libertad religiosa, ¿no? Hasta antes de la presencia de personajes como Brigham, ¿no? Un misionero, del que mencionamos antes acerca de Thompson, ¿no? Este, no, no podemos hablar, ¿no? de presencia evangélica en el país, ¿ya? Las obras no habían crecido y por lo tanto tampoco se podía pedir libertad religiosa, menos todavía, ¿no? Por la influencia de la Iglesia Católica que venía de la colonia y que también quiso tener su espacio en la época republicana y logró en parte tenerlo, ¿no? Porque la Iglesia Católica fue privilegiada en alguna manera y no había libertad religiosa, solamente había la hegemonía de un solo culto y a eso se va a enfrentar estos movimientos y estos misioneros, ¿ya? Y sobre todo se va a hacer más una situación política, ¿no? No es de iniciativa de los evangélicos, sino por una situación externa que va a suceder en una situación quizás que uno pueda decir doméstica, aunque no es tan doméstica, porque un sacerdote que pegó a un nativo, ¿no? Y este era evangélico, ¿no? Y que el caso lo llevan a Lima para que lo vean y creo que gana el juicio este señor ya frente al párroco de la provincia allá en Puno, ¿no? En Platería, ¿no? Bueno, entonces, como muestra de esto, relata Wenceslao Bahamonde, un historiador de la Iglesia de los Comienzos, el pastor metodista, dice que para 1825 llegó al Perú Juan Brigham, quien tenía instrucciones de parte de la Junta Americana de Comisionados para Misiones en el extranjero explorar las posibilidades de iniciar una obra misionera en América del Sur, ¿no? 1825 ya estaban hablando entonces de hacer misión. Los protestantes y los no conformistas. Tanto en Europa protestante como en América Latina surgieron los no conformistas, personas que reaccionaban ante la desidia de las iglesias protestantes en cuanto a su culto público y a la tarea de la evangelización. Esta tarea del culto a la libertad religiosa, ¿no? Libertad de culto, fue una clave para el desarrollo de las iglesias evangélicas. Em, Creo que también, por otro lado, hay que denotar esto, que contrario a lo que ocurría en los primeros siglos, la iglesia, por ejemplo, fue perseguida y en esa persecución creció más, ¿ya? Y era tal la persecución que tenían que hacer los cultos en forma privada, ¿no? Y secreta también, inclusive. No podía participar nadie que no fuera cristiano, ¿no? Cuando Constantino, más bien, declara el cese de la persecución a los cristianos y a los judíos, el culto que era privado, el culto que era
con puerta cerrada, ahora se abre hacia el espacio público, inclusive utilizando viejos templos paganos que los convierten en templos o en iglesias, ¿no? Y se va a hablar de Cristo abiertamente. Entonces, el culto se vuelve público. Lo que antes era privado, ¿no? Y en secreto, ahora es en público y a voces, ¿no? Eso sucedió en la iglesia cristiana, por si acaso, en la época de Constantino. Los no conformistas empezaron a desarrollar una perspectiva misionera y eventualmente llegaron a formar las primeras denominaciones evangélicas. En el Perú, los protestantes enseñaban a las leyes que restringían otros cultos que no fueran el católico. Solo los extranjeros tenían sus cultos y estos eran en privados. Estaba prohibido los cultos públicos de cualquier origen que no sea católico. Esto llevó a reacciones a los no conformistas para luchar por la libertad de culto. Aquí nos vamos a quedar en esta parte, ¿ya? Historia muy bonita y yo quisiera que ustedes también buscaran algo sobre el culto público en el Perú, ¿no? ¿Ya? O la libertad religiosa en el Perú, ¿no? Sería bueno también tener alguna autoridad aparte de lo que tenemos acá, lo que dice Kerler, lo que dice Gonzalo Amonde y algunos historiadores de la época, ¿no? Dejamos ahí este espacio y vamos a dar pie a unas preguntas, si es que hay, si no ya pues cerramos el tiempo que estamos en la hora, sí. Bueno, creo que no hay preguntas, me parece, ¿no? ¿O qué les ha parecido este asunto de Thompson? Que digamos, un primer protagonista, ¿no? Evangélico en el Perú, aunque no es el único, no es el primero que llega al Perú evangélico. Eh, Hubo ya la época de la Inquisición, ¿no? El caso de Mateo Salado, Ma- Mateo Salat, que viene a ser eh, uno de los primeros protestantes que vienen a Perú. Hay una huaca, de paso, que está por el lado de Breña, entre Breña y Pueblo Libre, y San Miguel. Hay una huaca que lleva el nombre de Mateo Salado y le llaman el nombre así porque cerca ahí vivía él en su tiempo, ¿no? Cuando estaba en estas tierras. Sí, a ver, bueno, entonces vamos a ir cerrando y le dejo ese trabajo, ¿ya? ¿Está bien? Sobre la libertad de culto en el Perú, ¿ya? Una especie de artículo, una parecer acerca del culto, el culto religioso, ¿no? O la libertad de culto sería, ¿no? La libertad de culto en el Perú, ¿no? Ya, pastor, la próxima le buscamos más material sobre libertad de culto Sí, en el muy Perú. bien. Ahí estamos entonces. Muy bien, hermano. Bueno, entonces vamos cerrando. Hemos tenido una jornada bastante larga, me parece, y de varias cosas que hemos informado. Espero Sí, que vaya sirviendo. Yo les comparto, consigo el libro de Juan Kessler, Historia de la Evangelización en el Perú. Un libro de base muy importante porque ahí podemos conocer la historia de la iglesia, ¿no? Juan Kessler. Muy bien. Bueno, por el momento entonces quedamos aquí y nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Ya, pastor. Ya. Dios les bendiga entonces, Ben- hermanos. bendiciones, pastor. Dios Ya. bendiga, pastor, bendiciones. Bendiciones. Dios le bendiga, compañeros. Nos vemos el día lunes. Antes de Bendiciones. eso, acá veo Bendiciones. que han llegado. No, no, lo que pasa es que algunos salieron. Ya, ya. Está bien. Nos despedimos. Bendiciones, pastor. Bendiciones. Buenas noches, buenas noches.